Cordial saludo, tutora y compañeros. El día de hoy vamos a dar respuesta a algunas de las principales preguntas sobre la psicología política. El grupo está conformado por Lizeth Paola Posada, Paola Andrea Barrero, Ana Milena Camargo, Fabián Andrés Martín y quien les habla, Jessica Roballo. En este momento tengo problemas con la cámara, sin embargo, estaré en audio. Entonces, nuestra primera pregunta orientadora es: ¿qué entiende por psicología política? Y le doy la palabra a mi compañero Fabián. Gracias, compañera. ¿Qué se entiende por psicología política? Según lo explicado por Deutsch en 1983, citado en Saucedo 1996, quien retoma a Laswell, diría que la psicología de la política se centra en los procesos psicológicos individuales y sociales, tales como la motivación, el conflicto, la percepción, cognición, aprendizaje, socialización, génesis de las actitudes y dinámicas de grupo, y en la personalidad y psicopatología del individuo como factores causales que influyen en el comportamiento político. Saucedo, 1996, plantea que planteará que la psicología política consiste en el estudio de las creencias, representaciones o sentido común que los ciudadanos tienen sobre la política y comportamientos o cambios de determinado orden sociopolítico. Como características tenemos que la psicología política, en cuanto aborda procesos psicosociales, que en cuanto a esta disciplina ha investigado y documentado. La psicología política es un área de investigación y actuación de la psicología en procesos políticos. La psicología política tiene una tradición que la ha institucionalizado, permitiendo la existencia de pioneros, enfoques, comunidades académicas y varias formas de difusión. La psicología política no es homogénea, sino plural, dado los campos sobre los cuales puede actuar. De lo leído podemos entender que la psicología política hace parte, hace parte de las ciencias sociales, que por ser psicología está relacionado con la psiquis del ser humano, pero está también relacionada a los procesos psicológicos relacionados con la política. Se centra en lo psicológico desde lo político, por lo tanto se aplican los mismos enfoques de la psicología. Estudia los mismos enfoques que la psicología estudia. La psicología política trata de entender el por qué uno vota por A y no por B, siendo miembros de una misma familia. ¿Qué procesos psicológicos influyeron en esta decisión y las adherencias sociales que se dieron? El ser humano es un ser político y la política estudia las organizaciones humanas en relación con el poder público. ¿Cuál es el objetivo del estudio de la psicología política? Tiene por objeto el estudio de la interacción de los procesos políticos y psicológicos, así como las actitudes cognitivas y cómo éstas limitan y afectan la naturaleza del proceso de toma de decisiones. También estudia la estructura del proceso de la toma de decisiones políticas. Eh, Esta es la respuesta a las dos primeras preguntas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, compañero Fabián. Entonces, yo tengo la pregunta de cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política. La psicología política abarca una amplia gama de temas de análisis y líneas de investigación. Algunos de los principales son las opiniones políticas y actitudes, es decir, la investigación sobre cómo se forman, cambian y mantienen las opiniones políticas de las personas. Otro de los temas de investigación es la identidad política. Esto quiere decir cómo las personas se identifican con algunas categorías como un grupo étnico o nacional, y estas influyen en las actitudes y comportamientos políticos de las personas. Otro factor es la participación política. Quiere decir que la psicología política estudia los factores que influyen en la participación, como el compromiso cívico, la participación electoral, el activismo político y la movilización social. Además de ello, también estudia los procesos de toma de decisiones políticas. Esto quiere decir que
investiga sobre cómo las personas toman decisiones políticas, incluyendo su influencia emocional, la percepción del riesgo del candidato por el cual van a votar, la motivación que tienen y además de ello los sesgos cognitivos en la toma de estas decisiones. Hay una autora que se llama Ana María Arias Cardona, que categoriza, por decirlo así, algunos de los principales temas y son la conducta del voto, la percepción que las personas tienen frente a los candidatos, las campañas políticas y cómo estas también tienen todo un estudio del contexto para que puedan tener más o menos popularidad. También la adquisición a partidos, es decir, cómo las personas deciden, como decía el compañero Fabián, que es más viable votar por un candidato que por otro. Además de ello, la seguridad también es muy importante para las personas que votan porque es un factor que se ha estudiado, que las personas toman en cuenta, es decir, con qué candidato van a tener más seguridad que con otro. Y además de ello, también habla de la movilización social. Bueno, le doy la palabra a la siguiente compañera, que va a responder de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios. Bueno, si bien como decía la compañera, pues cuando se estudia la conducta del voto, se logra identificar que el comportamiento social de una comunidad puede predecir qué tipo de gobernantes quieren para su momento. Y ya que se evidencian este tipo de comportamientos, se puede notar que muchos gobernantes llegan a fortalecer en las necesidades o describir sus intereses debido a lo que cada ciudad o como tal, cada localidad necesita. Para ello se puede conllevar que desde la política se busquen alternativas de la comprensión de una comunidad y crear procesos que se genere un bienestar para todos en común. Desde la psicología política se podrían comprender los factores psicoambientales que se pueden relacionar desde esta, siendo así una labor fundamental para su construcción social. Lograr entender el funcionamiento político de un lugar específico podría ayudar a diseñar las diferentes estrategias que puedan contribuir a la formación de los intereses tanto individuales como colectivos y así lograr fortalecer no solamente a la comunidad a la cual esa persona se está lanzando como candidato, sino a una comunidad en general ya perteneciente a un municipio, un departamento o el país en sí. Cuando se comprende la comunidad que, que tiene esas necesidades o que necesita ese bienestar, pues sus propuestas estarían mucho más enfocadas a conseguir este tipo de acciones o lograr este tipo de acciones para su contribución y en pro del bienestar de ellos mismos. Yo quiero hacer un aporte, como dice la compañera, en esta pregunta, que realmente es muy importante, eh, y es que Durkheim, él destaca que los fenómenos sociales irreductibles a los elementos psicológicos determinan el comportamiento de los individuos, lo que tú decías. Él igual también hizo muchos estudios sobre los efectos de industrialización, que estos tuvieron muchas secuelas y fueron muy importantes y contribuyeron en el análisis de la relación individuo-sociedad, ¿no? También aquí tenemos la teoría de la representación colectiva, que estas se inspiraron en las formulaciones de Moscovich sobre las representaciones sociales. Aquí pues hubo muchas aproximaciones a la psicología política de corte individualista, ¿no? Eso también es importante. También, como veníamos trabajando acá en la línea de tiempo, nosotros vimos a Le Bon, que también fue citado por muchos autores, como ustedes saben, es el padre de la psicología política.
Hay una publicación en el año 1910 de una obra que se titula La psicología política y la defensa social. Básicamente, en base a este trabajo, con base en este trabajo, se puede observar una clara sensibilidad eh, de aparición de conocimientos psicológicos en ámbitos políticos. Él tuvo hubo muchos libros que hablaban sobre la psicología política. Entonces, él considera que la psicología es un cuerpo de conocimientos que todavía hay muchas cosas que se deben estudiar, ¿no? A fondo sobre la psicología política. Frente a lo que dicen mis compañeros, quiero también generar un aporte significativo y es teniendo en cuenta que el entorno social también influye en estas, digamos, en las poblaciones como son zonas rurales y en otras zonas. De acuerdo a esas zonas, el grado de vulnerabilidad o el estado de conocimiento, digo yo, frente a la educación que tenga estas personas a sí mismo, eh, se maneja o se entiende la política. Hay personas que usan la política pues no con el fin que tiene que ser y es lograr un impacto social, sino siempre es con un fin lucrativo. En este caso, pues el objetivo principal considero yo que también debe ser el análisis en el modo en el que los procesos políticos, así como lo que tú decías a lo largo de la historia, ¿cierto? Ha cambiado, ¿por qué? Porque anteriormente, un ejemplo que decía una compañera, y era de que se veía que la familia, ¿por qué creen ustedes que la familia, no todos votan por el mismo candidato cuando la familia tiene un pensamiento frente a esa acción? Esa es la pregunta que yo hago aquí en este momento. ¿Por qué creen ustedes que no todos votan por ese candidato sabiendo que son de la misma familia? Hay una fórmula que genera un autor que es Lewin y dice que es comportamiento igual a persona por situación. Entonces, de pronto respondiendo un poquito a tu pregunta, los integrantes de una familia, todos viven en un contexto y en situaciones diferentes. Por ende, el resultado va a ser que su comportamiento, en este caso, el voto que van a dar, va a ser completamente diferente porque también hay, por ejemplo, eh, unas brechas generacionales que, por ejemplo, también se pueden evidenciar. No es lo mismo el candidato a la que un integrante de la familia en zona rural va a votar a un integrante de la familia en una zona urbana. Bueno, entonces yo creo que podemos también dar continuidad a nuestra última pregunta, que sería, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento para aportar a la construcción del tejido social en Colombia? Ok, respondiendo a esta pregunta, la psicología política puede llegar a ser un instrumento muy valioso a la hora de comprender fenómenos políticos, porque esta nos aporta una mirada crítica y analítica frente a todas las maneras de poder y la relación que hay entre ellas con los individuos y justamente pues puede aportar de esta manera reflexiva y participativa en pro del bienestar social de la comunidad, ¿no? También desde el campo de la psicología política podemos entender que las personas no son sujeto pasivo de las acciones estatales, sino que pueden ser individuos en capacidad de resistir y construir para lograr la satisfacción de las necesidades humanas en condiciones de dignidad. A esto apuntamos la construcción del tejido social a través de la política. Los individuos también, gracias a esto, pueden llegar al desarrollo y a la superación de las necesidades básicas. También desde la psicología política se puede estudiar la adaptación y además se puede ayudar a la configuración eh, de conductas posibles en esta búsqueda y a la transformación social desde la construcción del tejido social. Entonces yo pienso que esta materia realmente es muy importante
Además, hago acá un paréntesis en nuestro rol como psicólogos, ya que esta nos va a permitir estudiar a los individuos, su conducta, ¿sí? Y mirar cómo podemos nosotros desde nuestro campo aportar para que estas comunidades puedan lograr su bienestar y su desarrollo. Vale, muchísimas gracias. Esto sería todo. Me gustaría concluir con algo que dice un autor que es Greenstein, que habla sobre interdisciplinar como un factor importante para el estudio de la psicología política, y es como no solamente desde esta área se puede aportar en cuanto a la construcción del tejido social en general, sino también cómo se puede apoyar uno de otras áreas como los sociólogos, los artistas y demás para empezar a generar cambios a partir de los contextos de las personas. Claro que sí, nuevamente una nueva conclusión es que este trabajo tiene como finalidad mostrar la importancia que representa la psicología política desde hace muchos años atrás y en la actualidad. Es importante resaltar eso. Como lo que acaban de decir mis compañeros, ha cambiado notablemente lo que dices tú también, compañera, en el tema de que es diferente en las zonas rurales y en las zonas urbanas, de acuerdo como en esas zonas, y al grado de vulnerabilidad de estas zonas. Lo otro es que la psicología política se encamina inicialmente hacia el estudio del liderazgo político, las ideologías, la conducta del voto, entre otros temas que ya se han abordado en esta capacitación. También adopta perspectivas muy diferentes, aunque inicialmente se nutriera de otras disciplinas. Sin embargo, en su consolidado no fueron los contenidos, sino el método lo que convirtió a la psicología política en ciencias autónomas. Entonces, ya digamos, en este caso doy por concluido el tema. Agradezco a todos mis compañeros y a la tutora, pues, por este espacio.